Para debatir y discutir sobre este tema, hoy estamos en el set con Pablo Secada, economista, y con Andrés León, abogado laboralista. Muchas gracias por su presencia en Debate y Diálogo. Hemos visto en la información inicial diversas opiniones, ¿verdad?, sobre el alza del sueldo mínimo, sobre esta posibilidad. Esta posibilidad de aumentar la remuneración mínima vital tendría efectos positivos en la economía, como por ejemplo dinamizar el consumo privado. ¿Qué es lo que piensa el economista Pablo Secada? Sí, claramente para los que reciben el aumento del sueldo, pero para las personas en general no. Y esto no es un acto de fe, está probado, está varias veces probado. La más reciente lo hizo Miguel Jaramillo del Grupo de Análisis para el Desarrollo y probó que el aumento del sueldo mínimo incrementa la informalidad, empeora la distribución del ingreso y no aumenta los sueldos de las personas de ingresos más bajos. Para que tengan un dato, el sueldo de los informales en el Perú, el ingreso por el trabajo es 715 soles en promedio, y los informales son 3 de cada 4 peruanos en edad de trabajar. El sueldo de los formales es 2.130. La discusión no debe ser si se sube el sueldo mínimo o no, con tanta evidencia de que subirlo no nos conviene. La discusión debe ser cómo formalizo a los trabajadores y cómo aumento la productividad de los trabajadores. O sea, los políticos están en Marte, ¿no? Están haciendo exactamente lo contrario a lo que deberían hacer después de que intentaron una medida positiva, mal explicada, mal trabajada, que era la ley de empleo juvenil. Ahora están haciendo lo contrario. O sea, es una cosa que pasa pues en países como los nuestros, donde no hay instituciones y los políticos pueden decir lo que sea y la gente los escucha y en algunos casos les cree, ¿no? Vamos a preguntarle al abogado laboralista Andrés León si le parece correcto discutir la posibilidad de aumentar la remuneración mínima vital. En principio, buenas noches. Quisiera aclarar o comentar de que yo soy apolítico y no trabajo para el gobierno, simplemente soy un técnico. En principio deberíamos comenzar por decir de que la OIT dice de que la remuneración mínima vital en cada país se debe analizar y mejorar periódicamente. Entendamos periódicamente como normalmente lo que hacen los países es mejorarla cada año, máximo 2 años. Nuestra última mejora en la remuneración mínima fue en el 2012, por lo cual creo que estamos en el momento de poder analizar un aumento, pero creo que habían que analizar varias cosas, ¿no? En el 2005 se hizo un informe técnico sobre la remuneración mínima para ver cómo era la mejor manera de subirla, y creo que hay varias ideas que no las han recogido, ¿no? Por ejemplo, se podría analizar según las regiones. El aumento de la remuneración mínima debería de ser diferente en cada región, ya que la canasta básica y necesidades en cada región son diferentes. Se podrían hacer por tipos de empresa, las micro y pequeña empresa un monto, las medianas, las pequeñas otro monto, régimen general otro monto. Se puede hacer por actividad económica. Yo creo que lo que deberían de hacer es analizar, ¿no? Ahora el gobierno ha dicho que el posible aumento sería en el segundo semestre del año, ¿no? Yo creo que tienen tiempo suficiente para recabar algunos técnicos y que hagan un informe en cuál sería la mejor manera, tanto para empresarios como para trabajadores, del aumento de la remuneración, ¿no? Le vamos a preguntar a Pablo Secada si se debe establecer esta remuneración mínima diferenciada, como lo ha mencionado Andrés León. A lo mejor un monto para las MIPES y otro para el resto de empresas, ¿verdad? O a lo mejor para las pequeñas empresas en el interior del país. ¿Qué es lo que usted opina? Insisto, acá hay un montón de técnicos y andan haciendo estos estudios y están publicados en Internet. Gustavo Yamá de la Pacífico, Nikita Céspedes del Banco Central, Miguel Jaramillo Grade, y son concluyentes. No nos conviene. O sea, si los políticos quieren hacerlo y consiguen personas que pueden decir las cosas que dicen, está perfecto, pero no nos conviene. Hacen más informales a los peruanos, con lo cual no tienen jornadas laborales, no tienen vacaciones, no tienen CTS, no tienen AFP, no tienen nada. Y ya 3 de cada 4 peruanos son informales hoy día. Empeoran la distribución del ingreso, porque se lo suben a un grupito de personas, pero alejan a más personas de la informalidad y no suben los sueldos bajos. Está recontra, súper probado. Entren en Internet, en Grade, y pongan Miguel Jaramillo, sueldo mínimo, y sale el estudio. Gustavo Yamá, Pacífico, y sale el estudio. Nikita Céspedes, Banco Central, sale el estudio. Esos estudios no los hacen preguntándole a la gente en la calle. Utilizan la encuesta nacional de hogares, una mega encuesta que hace el INEI en todo el Perú. No le pregunta a la gente cosas. Mire el piso de su casa, el techo de su casa, o la encuesta permanente de empleo. Entonces, miren, esto no es, la economía no es una ciencia exacta, no es la física, no es la biología, pero tampoco es brujería.
Se pueden utilizar las encuestas y sacan conclusiones. Y las conclusiones son que subir el mínimo no es válido. Díganme un economista que haya hecho estudios que considere que subir el mínimo es razonable. Bueno, o que haya criticado a Jaramillo, a Yamada, etcétera. Especialistas además muy reconocidos y muy válidos. Se lo vamos a preguntar a Andrés León. ¿Qué es lo que usted piensa? Por ejemplo, yo he podido leer una pregunta que le hacen al señor Francisco Verdara, catedrático de la PUC, en donde afirma que según informes del MINTRE y produce los fuertes ajustes del 2011 y 2012, a ver, tengamos en claro que en el 2008 era 550, en el 2011 pasó a 600 y nuevamente en el 2011 pasó a 675, no afectaron el empleo en las MIPES, ¿no? Entonces, yo no podría hacer análisis desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de técnico laboralista, yo creo de que sí ayudaría a la economía del hogar de los trabajadores. Específicamente yo veo muchos trabajos de contratos que nos mandan a hacer de trabajadores, que el grueso de trabajadores son trabajadores técnicos no especialistas, ¿no? Mano de obra. Entonces, ellos normalmente ingresan ganando el mínimo vital más los beneficios de ley, ¿no? Entonces yo creo que a ellos directamente sí le daría una inyección de dinero en sus familias, ¿no? ¿Y ser diferenciada esta remuneración mínima vital por regiones le parece adecuado? Esto es lo que se hace según las normas, haciendo un comparativo de las normas a nivel mundial, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente en las regiones no todos tienen la misma calidad de vida, no todos los gastos en la región son iguales, el costo de vida es distinto. La canasta en cada región es igual. Entonces, por eso, de repente, diferenciar cada región ayudaría a mejorar la norma y que los empleadores y trabajadores se puedan poner de acuerdo, ¿no? Bien, sobre este tema vamos a aprovechar unos minutos y vamos a ver una breve encuesta. ¿Qué opina la gente? Hemos preguntado en las calles si el sueldo mínimo debe ser distinto por regiones. Lo vemos a continuación. Bueno, esos cálculos ya tendrían que hacer los economistas, ¿no? Porque en realidad, claro, hay zonas de extrema pobreza, hay zonas rurales, hay zonas muy alejadas, muy apartadas, donde verdaderamente se necesita un poquito más, ¿no? Podría ser, sería bueno también, ¿no, señorita? Porque regiones manejan también plata, ¿no? No, pero a mí debería ser igual, en realidad, para todos. Pero a veces varía, ¿no? Según el lugar. Pero bueno, en realidad debería ser para todos por igual. Por regiones, porque en provincias es más barata la vida que acá en Lima, es más caro. No, igual. Igual para todos. Para mí es la igualdad. Si hay regiones, creo que no debería haber ninguna, debería ser al contrario, igualdad en todos lados. Bien, Pablo Secada, ¿qué le parece esta encuesta? ¿Interesa lo que dice la gente o no? Sí, por supuesto, tienes que trabajar para las personas, pero yo pido seriedad académica. Este señor, si tiene reparos a los trabajos que se han publicado, los manda y critica. GRADE es el principal centro de investigación de políticas públicas de nuestro país. Y Miguel Jaramillo sigue la línea que empezó el ahora ministro Jaime Saavedra. Y desde que empezaron en los 90 hasta ahora los resultados son los mismos. Entonces, si queremos tomar una decisión política porque sale bien en las encuestas, o porque queremos cualquier cosa, no hay ningún problema, hagámoslo. Pero no me vengan a vender cebo de culebra. Eso está muy claramente demostrado. Los estudios están publicados. Yo puedo entrevistar a una persona ahora que diga que es de noche, y habrá alguna universidad que me presente un profesor que diga que es de noche. Estamos en una mesa así. Pero los técnicos que saben del tema laboral se llaman Gustavo Yamada, Miguel Jaramillo, Gustavo de la Pacífico, Miguel de GRADE, Juan Chacaltana de OIT y en su momento Jaime Saavedra, que trabajaba en GRADE. Esos son los que publican y a los que la gente sigue. Y esos utilizan la información para que los políticos tomen decisiones informadas. Si los políticos quieren hacer lo que les da la gana porque se les han perdido el control del Congreso o porque mandaron la ley Pulpín y les regresó contra su cara, no hay ningún problema. Pero que no me digan que eso es ciencia. Que no me digan que eso prueba qué. Dogma de fe. No. Nuestro trabajo es hacer esas cosas, agarrar las encuestas de empleo y ver qué pasa si subes el mínimo. Y sale que no nos conviene. Así como los abogados ven temas legales, los economistas hacemos eso. Yo no voy a decir, yo no soy abogado, pero las leyes deberían ser así, así, así. Por el fundamento jurídico es este. Le es lo que hemos escuchado antes. Andrés León, si no nos conviene este aumento. Yo creo que ahí hay que diferenciar, ¿no? La pregunta era si iba a aportar inyección económica a los trabajadores.
el aumento de la remuneración mínima vital, ¿no? Y veo que se habla del empleo informal, de cuántos niveles informales tenemos, cuántas personas hay informal, cuántas formales. Yo creo que esa no es la pregunta, ¿no? Para analizar eso deberían de aplicar otras leyes para ver cómo ayudan a formalizar a esas personas, ¿no? Sobre en general lo que dicen de eso es que las normas laborales son muy rígidas en el Perú y eso no ayuda a la formalización. Yo no entiendo qué tiene que ver el aumento de la remuneración mínima vital con la formalidad o no, ¿no? Se lo vamos a preguntar al señor Secada. Es bien simple. Si hoy día tienes que ganar 750 como mínimo y eso te hace formal, pero produces, digamos, 330, el número no es antojadizo. Es la productividad promedio de las personas de baja productividad en el Perú. O sea, los que deberían recibir salario mínimo generan una productividad de 330 soles. Entonces tú estás en el primer piso del edificio y te dicen tienes que subir hasta el sexto. Y de pronto te suben 2 pisos más. No entendemos cómo eso genera informalidad. Es un concepto obstruso, imposible de inteligir. ¿Qué responde Andrés León? Yo creo que habría que darle tiempo para que se junten el Consejo Nacional de Trabajo, que se junten los empleadores y los trabajadores. Obviamente he escuchado que los empleadores están en contra del aumento, pero yo creo que una reunión entre ellos, que se junten los especialistas en el tema, en por qué sí los beneficios laborales, en por qué la OIT dice que el aumento de la remuneración mínima vital tiene que ser periódica, analizar cómo va avanzando en otros países, para que después de eso y haber leído ese informe se tome una decisión, ¿no? Bien, es momento de irnos a una breve pausa en Debate y Diálogo, pero seguimos con esta pregunta en las redes sociales. ¿Debe aumentar el sueldo mínimo? ¿A cuánto debe aumentar el salario mínimo? Escríbanos a @DID7.3 y a nuestra página en Facebook. Nos vamos a una breve pausa y volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Antes de su consagración con Contarlo Todo, Jeremías Gamboa había escrito y publicado un magnífico libro de relatos llamado Punto de Fuga, que hoy nos comenta. Bien, Punto de Fuga es el primer libro que escribí. Es un libro de cuentos que se publicó en el año 2007 por la editorial Alfaguara, una edición que salió en el Perú. Es un libro que contiene 8 cuentos, que fueron los que me tomaron más o menos 7 años, y fue el libro con el cual yo encontré un poco mi voz. Aparecieron ahí los primeros temas que me interesaron y que me interesan hasta ahora, los temas de la vocación, el lugar en el mundo que puede ocupar una persona, relatos generacionales y también algunos relatos sobre relaciones entre padres e hijos y hermanos. Es un libro que de alguna manera explora todos los temas, las obsesiones que seguramente voy a desarrollar en los cuentos posteriores. De hecho, en uno de estos cuentos, en un cuento puntual que se llama María José, aparece el personaje Gabriel Lisboa, que luego yo retomaría como personaje principal de mi primera novela, Contarlo Todo. Así que este libro es un libro que de alguna forma anuncia a Contarlo Todo y a la vez lo complementa, porque cuando escribí Contarlo Todo, que es esa historia de este periodista que intenta ser escritor y que intenta escribir cuentos, los cuentos que él intenta hacer y que no le salen son algunos de los cuentos que están en Punto de Fuga. Después de la publicación de Contarlo Todo en el año 2013, el año pasado, Alfaguara en España decidió reeditar este libro, le cambió la carátula, le hizo algunas modificaciones al arte final, y el resultado es este libro que se ha presentado en la Feria de Bogotá, que se va a presentar pronto también en la Filba de Argentina, y que ya está en las librerías del Perú. Es un libro de cuentos, 8 cuentos, en los que de alguna manera yo exploro estos temas que luego exploraría con más intensidad en Contarlo Todo. Así que los invito a que se acerquen al libro y se encuentren con estos primeros relatos de un escritor que recién estaba empezando a escribir. Remuneración mínima vital debe aumentar. ¿A cuánto debe aumentar? No se olvide de escribirnos a nuestras redes sociales, que luego leeremos los comentarios y las preguntas en vivo.
Bien, a continuación vamos a tener una pastilla informativa, así que adelante con esta pastilla. En los próximos meses se revisará el aumento de la remuneración mínima vital, que actualmente es de 750 nuevos soles. Recordemos que en el año 2000 el sueldo mínimo era de 410 nuevos soles, en el 2005 era de 500, mientras que al final de la gestión anterior, en el 2011, el sueldo mínimo se situaba en 600 soles. Respecto a los salarios mínimos en Latinoamérica, Venezuela tiene el monto más elevado con $892, seguido de Argentina 544 y Uruguay 408 dólares. Entre los países con los sueldos más bajos están Bolivia con 208 dólares, Perú con 244 dólares y Colombia con 272 dólares. Teniendo en cuenta la fórmula del Consejo Nacional del Trabajo que mide productividad, inflación y precios, el incremento de la remuneración mínima vital sería del 8%, es decir, el sueldo mínimo llegaría a los 810 nuevos soles. Bien, ya escuchamos esta información. Pablo Secada, somos uno de los países con los sueldos mínimos más bajos de la región. Si lo comparamos con otros países como los que hemos informado aquí, como por ejemplo Venezuela, Argentina, Uruguay o Chile, pues seguimos estando en la cola. ¿Esto tiene para usted alguna importancia? Sí, también somos la quinta economía más informal del mundo, después de Zimbabue, Ecuador, Venezuela y Panamá. En Venezuela las cosas cuestan cosas que extrañas ahora porque el tipo de cambio está totalmente fuera del nivel donde debería tener. Antes se mencionó al Consejo Nacional del Trabajo. La Ley General del Trabajo que hicieron nos pondría como la segunda economía con el mercado laboral más rígido del mundo. Si esos sabios van a hacer nuevas leyes, cuando están preparando una ley que es eso, que es la ley que tienen guardada, Dios nos coja confesados. No sé por qué de pronto el Consejo tiene gente competente y hace cosas bien hechas cuando hizo esa ley. Vamos a consultar con Andrés León. ¿El Consejo Nacional del Trabajo nada tiene que ver en este tema? Yo creo que no se trata de calificar a las personas que trabajan ahí, que muchos de ellos han sido mis maestros y son personas en el derecho muy respetables, ¿no? No se trata de hacer una calificación sobre ellos, sino muy por el contrario, acá hay que separar un tema que es la informalidad con el incremento de la remuneración mínima vital. Indudablemente si el incremento se lo van a dar a la micro y pequeña empresa le va a golpear, ¿no? Seguramente de repente no va a poder afrontar la planilla o el aumento según todos los trabajadores. Es por eso que podría plantearse que el aumento se haga según los regímenes que tiene. Micro y pequeña empresa un monto, pequeña empresa otro monto, mediana empresa, régimen general otro monto, ¿no? Eso es lo que se debería analizar. Una diferenciación. Así es. Que no está de acuerdo seguramente el señor Secada. No, yo ni siquiera sé quiénes trabajan en el Consejo. Sé que la ley que hicieron nos iba a volver la segunda economía con una ley laboral más rígida del mundo. Ahí no califico a las personas, califico al producto de su trabajo. Y el producto de su trabajo es deplorable. No deben ser sumamente inteligentes y deben ser maestros de derecho laboral, pero hicieron una ley que es un desastre. Entonces, si esas personas van a tener que decidir el sueldo mínimo, insisto, Dios nos coja confesados. Deplorable, ha dicho el señor Secada. Bueno, yo no voy a hablar sobre calificativos porque creo que no es el objetivo de la entrevista, ¿no? Sino analizar técnicamente lo positivo o lo negativo del incremento, ¿no? Yo me sigo sustentando, yo he leído un informe del 2005 que se hizo en el Ministerio de Trabajo, específicamente sobre el incremento de la remuneración mínima vital, y me parecería fundamental que analicen si pueden aumentar según las regiones, hacer una diferenciación según los regímenes y ver qué empresas sí están en la capacidad de poder aumentar la remuneración y en qué empresas no, ¿no? Señor Secada, ¿sería favorable una discusión a nivel del Consejo Nacional del Trabajo o no de este tema? No le tengo mucho respeto, como lo he dicho, ¿no? 175 países en el índice de flexibilidad laboral, la ley del trabajo como está nos pondría en el puesto 174. Eso no es calificar, eso es un hecho. El trabajo que se hizo para ver cómo llegabas a ese puesto también es público. Lo pueden revisar y si no les parece o creen que hay un error, lo pueden cuestionar. Pero mientras no lo cuestionen, acepto ese trabajo como un trabajo bien hecho. ¿Quién lo hizo en ese caso? Gustavo Yamada. Y eso sale. Vamos a hablar con el señor Yamada. O con Jaramillo, o con Jim Heckman, o con el señor Nash. Hay un montón de personas que hacen trabajos de economía laboral. O con Bob Lalonde, la lista es larguísima. Pero no podemos ignorar la evidencia, no podemos ignorar la realidad. Yo puedo juntar personas acá, decir cualquier cosa.
y citar un par de articulitos que han sacado por ahí. Eso no es serio, eso no es académico. Nuestra conversación sí es seria. Vamos a conversar con Andrés León. ¿Le parece en todo caso favorable esta discusión al nivel del Consejo Nacional del Trabajo? Yo creo que siempre hay que tener un nivel para poder conversar, ¿no? Porque si no, una reunión o un debate se podría trastornar y podríamos decir cosas que podrían afectar a las otras personas, ¿no? Pero, como sigo diciendo, ¿no? Hay que diferenciar a las personas, hay que ver cuál es el fondo del tema, hay que analizar cómo es en otros países, hay que analizar también las realidades económicas de otros países, cuáles han sido los incrementos, hay que analizar, hay muchos países que lo hacen, por ejemplo, según el PBI anual. Yo creo que lo fundamental va a ser de que se reúnan los técnicos especialistas y puedan ver la mejor manera del incremento y siempre contando o conversando con los empleadores que son a los que le va a afectar, ¿no? ¿En qué momento se debería dar el alza del sueldo mínimo, señor Secada? Cuando la productividad suba muchísimo más. Hay países que no tienen sueldo mínimo y viven sin ningún problema. La agenda no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos hablado hoy día. La agenda es cómo formalizar, y esa incluye que el salud, pensión y CTS no salgan de la planilla cuando solo 1 de 4 esté en planilla, sino salgan, por ejemplo, del IGB, como lo planteó Santiago Levy, el que creó Juntos, Oportunidades y Progresa y otros programas, a Peña Nieto, al presidente de México. Ese debería ser un tema en debate. La otra parte de la agenda es todo el tema de productividad, cómo los trabajadores reciben capacitación, cómo son mejor educados. Esto que estamos haciendo con el mínimo es volver a subirle al señor la valla que no ha podido pasar. Si alguien no entiende un concepto tan simple, una valla está a 7.5 de altura, 750, y la quiero subir a 825. A 750, la mayor parte de trabajadores de esa productividad son informales. Y le voy a subir la valla 10%. Y eso es considerado una buena idea, y no se entiende cómo eso va a hacer a la gente más informal. Debe ser un concepto, pues, de física nuclear. Andrés León, según el Consejo Nacional del Trabajo, y su fórmula mide precisamente productividad, inflación y los precios, ellos calculan que podría ser este incremento de un 8%, es decir, que podría llegar a 810 soles. ¿Esto podría ser adecuado? Yo creo que lo deberían debatir con los empleadores para ver cuál debería ser el porcentaje que tampoco afecte a la empresa, ¿no? Porque al afectar a la empresa podríamos perjudicar y podrían haber despidos que sean originados por el aumento de la remuneración mínima, ¿no? Por productividad, entonces, si tenemos mayor productividad, ¿debería ser el sueldo mayor, señor Secada? Sí, claro. El ingreso promedio del trabajo de los formales hoy es 2.130. Esos 4 millones de personas que son formales, prácticamente les da igual el mínimo. El problema no son ellos. Y lo que están haciendo los políticos es apelando a ellos, a intereses muy particulares que se benefician porque ganan el mínimo, un grupo de ellos. Lo que no están haciendo los políticos es considerar a los otros 12 millones de peruanos que son informales. Y van a ser más informales o les va a ser más difícil formalizarse si suben el sueldo mínimo. Es así de simple. ¿Y por qué los políticos toman una decisión que beneficia a 4 y pierden 12? Porque esos 12 no entienden bien que el aumento del mínimo los perjudica. Porque esos 12 no están organizados, porque esos 12 no son formales, hay una serie de razones. Las razones típicas, digamos, cuando uno discute la lógica de las reformas o la lógica de la falta de ellas. No me parece que haya mucho más. Entonces, insisto, en vez de estar pensando en cómo más peruanos tienen seguridad social, en cómo más peruanos tienen un seguro de desempleo, en cómo más peruanos acceden a capacitación, estamos yéndonos por las ramas. Andrés León, ¿beneficia solo a unos cuantos esta posible alza de la remuneración mínima vital? Habría que ver la estadística, ¿no? Para ver cuántas personas están contratadas con el sueldo mínimo, porque a ellos son los que le van a aumentar, ¿no? Aumenta otros beneficios como la asignación familiar, pero el monto es muy pequeño, ¿no? Digamos que no golpea mucho. Yo creo que según los estudios, la informalidad no viene tanto por el sueldo, sino viene por los adicionales, las gratificaciones, CTS, ¿no? Por ese tema ahí vienen las... Ahora, usted ha dicho que el incremento podría ser bajo, ¿verdad? Pero, o sea, el incremento, así sea bajo, si se sube el sueldo mínimo, sería bueno igual revisar este salario mínimo teniendo en cuenta la periodicidad establecida, por ejemplo, por el Consejo Nacional del Trabajo, que ellos mencionan cada 2 años.
que podría ser cada 2 años, cada 1 año, ¿no? Lo que deberían de evaluar es el PBI anual, cómo va la situación del país, cómo va el tema de por empresas. Por ejemplo, yo no sé si una micro pequeña empresa ha producido o ha incrementado su producción igual que una gran empresa, Grupo Linde, el SP, no sé, ¿no? Habría que analizar eso. ¿En cuánto debe subir el sueldo mínimo, señor Secada? ¿Debe subir en algo o no debe subir entonces? Insisto, se ha probado que no funciona el sistema. Está probado que somos una economía muy informal. Estoy de acuerdo con que la informalidad no se explica solo por el tema laboral, pero decir que el tema laboral no tiene nada que ver con la informalidad es un error. ¿Y qué hay de la canasta básica familiar, señor Secada? Miren, los gastos anuales entre el 2004 y el 2013, sin la inflación, los gastos de la gente más pobre del Perú han subido 50%. Del siguiente nivel 55% y el siguiente nivel 70%. Entonces, los políticos ni siquiera tienen la información, por Dios, esta información está en la encuesta nacional de hogares. Un chiquito de 7º ciclo de una universidad se puede meter, obtener el dato que les estoy dando. Se lo acabo de pasar por correo a un montón de congresistas. Entonces, no podemos estar diciendo cosas que no tienen sentido. Descontando el aumento del costo de vida, el gasto de la familia promedio ha subido 70% entre el 2004 y el 2013. Las familias de ingresos bajos, inclusive. Esos son datos de la realidad. Andrés León, ¿el sueldo mínimo debería estar a la par de la canasta básica, del costo de la canasta básica? Seguramente que sí, pero yo no sé si logrará hacerlo, ¿no? La canasta básica, por ejemplo, equivale ahora mismo, según datos del INEI, a 2 sueldos mínimos. Sí. 1.500 soles. Seguramente no vamos a lograr llegarlo, pero yo creo que con el aumento de la periodicidad podemos lograr un buen beneficio, ¿no? ¿Saben cuánto es el gasto familiar de las familias pobres extremas en el Perú? ¿Alguien sabe? Señor Secada? 250 soles. 250. 250 soles. ¿Según qué fuentes? Es el dato que usa INEI para determinar quién es pobre extremo. ¿En Lima? En el Perú. Regiones? En el Perú. 250 soles. Entonces, ¿se dan cuenta que estamos hablando de Marte? Pero el Perú de verdad no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. ¿La remuneración mínima vital diferenciada por regiones tampoco le parece? ¿Quién va a decidir? ¿Los políticos? Van a decidir por nivel de empresa, por región, van a hacer estudios de productividad que no publican, ¿no? No mencionan, el Consejo no habla nada cuando se publican estos estudios que cualquier persona que estudia economía, digamos, considera bien hechos, ellos no opinan. Sus estudios no los publican. Te estoy diciendo que el consumo ha subido 70%, más inflación entre el 2004 y el 2013 entre la gente más humilde del Perú. Eso es un dato de la encuesta nacional de hogares del INEI. Andrés León, dinamicen algo el consumo privado, dinamicen algo el mercado. Yo creo que no solo eso hay que diferenciar, ¿no? A mí me cuesta creer que la persona más pobre de Lima o del Callao tenga un nivel de consumo igual de 250 soles que la persona más pobre de la sierra, ¿no? Yo no creo de que sea igual el nivel. Entonces es por ello que yo apelo a que de repente podría ser por regiones, ¿no? Por regiones. Señor Secada, por regiones nada. Esto es cada nada. vez más esotérico. Les estoy diciendo, 250 es el nivel de gasto de la gente más humilde del Perú en promedio, el sueldo mínimo es 750, imagínense, ¿no? O sea, están mirando arriba, un salario que nunca van a tener y lo queremos subir. ¿Por quiénes estamos preocupados? Por unos cuantos cientos miles de personas que ganan hoy día el mínimo, a las cuales su empresa les va a subir el mínimo, ¿no? Y se van a sentir mejor y van a decir en las encuestas que humano es lo máximo. Por ese grupito de personas. Y las millones de personas que son informales no nos importan. Deberíamos salir a decirlo entonces. Vamos a preguntarle a Andrés León qué opina sobre este dato que tengo de un investigador de la Universidad del Pacífico, ¿no? Germán Alarco, para mantener, él ha comentado en un medio, para mantener el poder adquisitivo que tenían los peruanos en la década de los 80, el sueldo mínimo debería estar en torno a los 2.400 soles. Indudablemente, la remuneración mínima vital tenía que ser mucho mayor, ¿no? Digamos, con 750 soles que hay ahorita, yo dudo de que puedan pagar una casa o habitación, los pasajes para ir a trabajar, la alimentación y el colegio de una familia, ¿no? ¿Qué decir una casa propia, no? La hipoteca. Seguramente va a tener que ser muy mayor, ¿no? Pero, digamos, ¿qué hacemos? ¿No tenemos remuneración mínima vital? ¿Cómo serían los sueldos en los contratos de las empresas?
por ahora se respetan, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando hablaban en contra de la ley laboral juvenil, muchas personas se manifestaban en contra porque decían de que eso no iba a mejorar la informalidad. Yo traía un caso a colación, ¿no? Muchos practicantes años atrás tenían que algunos pagar para practicar, porque decían que ellos tenían que pagar por poder aprender. Otros recibían 0 soles de sueldo, porque decían igual que estaban aprendiendo, y otros recibían solo propinas, ¿no? Con la publicación de la ley de formación laboral, ¿qué pasó? Todos los practicantes pasaron a tener un sueldo mínimo, que es la remuneración mínima mental. Entonces, ¿mejoró la informalidad o no? Sí la mejoró. Entonces, ¿cómo se puede decir de que, por ejemplo, seguramente debería de haber tenido mejoras, ¿no? No incluir universitarios, la edad, recortarla, pero la ley laboral juvenil que fue derogada no iba a beneficiar. Entonces yo voy por comparando ahí las normas, ¿no? Y con casuística, que es lo importante. Señor Secada, ¿cómo deberían ser los contratos sin una remuneración mínima vital? Si no hubiera una remuneración mínima vital en el Perú, la mayor parte de personas de baja productividad tendría empleo formal. Como hay una remuneración mínima en el Perú, esas personas son informales. Les recuerdo los datos. 715 soles es el ingreso por trabajo promedio de 12 millones de peruanos. 2.130 soles mensuales es el ingreso por trabajo de 4 millones de peruanos. En el mercado laboral de la gente de alta productividad y de las empresas grandes, el mínimo es irrelevante. Entonces, ¿para quién estamos legislando? Bien, el sueldo mínimo es irrelevante, nos ha dicho Pablo Secada. Es para momento las personas de mayor productividad. De irnos a una breve pausa, continuamos con el debate en 2 minutos. Volvemos con Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Martín Morales es un cocinero peruano que ha triunfado en el extranjero y producto de todos estos años de experiencia es este libro, una preciosa edición llamada Ceviche. Soy autor, soy chef, soy peruano, viví aquí mucho tiempo, pero también he vivido en Londres, donde tengo un restaurante muy exitoso que se llama Ceviche y otro que se llama Andina. Escribí este libro para que se disfrute el libro dentro de la cocina, para que se ensucie cuando tú estás cocinando dentro de la cocina, pero también para que lo disfrutes todos los cuentos y todas las historias dentro de las recetas cuando te vayas a la cama. O sea que cuando te vayas a la cama puedes leer todas esas pequeñas historias. Es un libro que por primera vez reúne no solo gastronomía y cocina, pero también mixología y cócteles y postres dentro de un libro. Es un libro que te va a divertir porque tiene platos tradicionales como el ceviche mixto, pero lo llamamos Alianza Lima, porque reúne todos los mariscos de diferentes sabores y diferentes partes, ¿no? Igual como el equipo de fútbol. Es un libro que reúne recetas nuevas como conchas borrachas, que son conchas de abanico con un poco de pisco y otros ingredientes riquísimos. Pero también la tradición, patarasca de la sierra, chámbar de los Andes y un ceviche que se llama Don Ceviche, que es el papá de todos los ceviches. Cocina criolla, cocina Nikkei, cocinas del presente y del pasado. O sea que es un libro, ojalá que disfrutas y puedes encapsular todo lo que está pasando en la cocina. Es un libro que en un momento que todos los chefs internacionalistas están mirando hacia afuera, con este libro y con estas recetas yo miro hacia adentro del Perú y hacia lo nuestro, hacia la técnica y hacia nuestros ingredientes, para crear platos muy fáciles, muy rápidos de hacer. O sea que esa es la visión y la misión, y espero que lo disfrutes. De regreso con Debate y Diálogo. El día de hoy tenemos a Pablo Secada, economista, y también a Andrés León, abogado laboralista, en la mesa de debate. Vamos a ver una breve encuesta
y hemos hecho una pregunta que también hemos lanzado en las redes sociales. ¿Cuánto cree que debe ser el sueldo mínimo? Atención. Yo sinceramente considero que debería ser más o menos sus 1.000 soles, ¿ah? Porque así como está el costo de vida, no nos damos cuenta porque los periódicos o los medios de comunicación nos dicen cómo están los precios de los alimentos. 800, como está pronosticando el jefe de ahí. 800. ¿No? Va, aunque hay que tener familia ya no le alcanza tampoco, ¿no? Ahora, escolaridad, esas cosas, ¿cuánto tienen que asumir para familia? Por lo menos 2 o 3 hijos tienen. Oh, yo pienso que yo necesito más, al mínimo 1.000 pesos, soles, 1.000 soles cada mes, sí, porque sí, tengo que comer y tengo que vivir bien. Con 800 que va a alcanzar no alcanza, señorita. Para mí me debería ser 1.500 para que, promedio, porque ¿cuánto está uno que cocina? Diario te gastas 35, 40 veces, para 6 personas en la casa. ¿Qué va a alcanzar? El sueldo mínimo debería ser de 1.000 a 1.100. Podría ser lo mínimo 1.000 soles. 1.000 soles, o sea, porque las cosas han subido demasiado y no me alcanza. El pollo está a 8 soles, 8 soles 50. Pero el sueldo mínimo actual me parecería que unos 900 estaría bien. Escuchado que nos han dicho jóvenes y no tan jóvenes en las calles. Pablo Secada, nos han mencionado unas cifras que tampoco son cifras tan grandes, ¿no? 1.000 soles. Hay una señora que ha mencionado que tenía 6 personas en la casa, nos ha hablado del colegio de sus hijos, de la educación, con 1.000 soles, imagínense cuánto se puede hacer. ¿No debe aumentar la remuneración mínima vital? Insisto, lo que está probado es que el aumento de la remuneración mínima aumenta la informalidad, empeora la distribución del ingreso y no aumenta los otros sueldos bajos. ¿Por qué no lo subimos a 1.500 como dice la señora? Si se pudiera decretar la felicidad, ¿no? Los abogados deberían hacerlo. Como no se pueden decretar aumentos de sueldos y esperar que el mercado laboral reaccione como uno quiere, deberíamos averiguar qué ha pasado antes. Y lo que nos muestra la realidad es que lo que ha pasado no nos conviene. Se está tomando una decisión política que beneficia a un grupo concentrado de personas que se puede identificar y perjudica a millones de personas que no están organizadas, que no viven en Lima y que no se pueden organizar. León, tanto perjudica, en todo caso tendría que bajar la leche, tendría que bajar también las pensiones en los colegios, tendría que bajar un poco de todo, ¿no? Y un poco estar a la par con la canasta básica familiar. Hemos escuchado la encuesta, ¿qué le ha parecido? Yo creo que habría que ir a los cuadros estadísticos para poder analizar cómo fueron a través de los años, pero yo no creo que en ninguna manera podría perjudicar al trabajador que no se aumente la remuneración mínima vital, ¿no? Yo insisto, para mí no gana igual, seguro, una micro o pequeña empresa igual que una gran empresa, ¿no? Entonces, por ahí hay que ver, de repente hacer una diferenciación en la remuneración mínima vital para cada trabajador de cada régimen, ¿no? Esa sería su fórmula. Analizar, yo creo que analizar, que vean un cuadro para ver cuál es el sueldo mínimo ahí, si le pueden aumentar la empresa o no, en la gran empresa igual, de repente por regiones igual, el costo de vida no es igual en todas las regiones, entonces según con esas herramientas, que los técnicos vean cuál es la mejor solución, ¿no? Vamos a leer algunos comentarios porque ya nos están escribiendo en el Twitter y en el Facebook. Nos escribe, por ejemplo, Pablo: no debe haber desigualdad, que se establezca un tope mínimo a nivel nacional y que en base a ello se establezcan los sueldos. Oscar también nos comenta: sí debería aumentar. Es una manera de ayudar tanto a los practicantes y jóvenes que recién consiguen un trabajo. Pablo Secada, ¿qué le respondería a Oscar? La distribución del ingreso empeora cuando sube el mínimo, porque la gente se va a la informalidad, donde tiene menos capacidad de predecir si va a seguir trabajando o no. La pueden despedir así, ¿no? Y no tiene beneficios sociales, no tiene horario, no tiene nada. Insisto, eso está probado. No es que yo vengo acá a guardarle la fiesta a nadie. Esto está probado. En los 90 a fines empezó Niquita Céspedes y hace unos años Miguel Jaramillo. Bien, Andrés León, vamos a leer otros comentarios. Si los congresistas aumentan, el pueblo también debe aumentarse, ¿no? Nos dice Mahatma.
Carlos, no debería ser una medida populista porque siempre juegan con los más necesitados, que se haga por convicción y no por puntos de aprobación. Luego nos menciona Rolando, claro que sí, el sueldo mínimo actual no alcanza, lo más razonable sería 1.000 soles. Yo veo muchas críticas destructivas y yo les pediría constructivas, ¿no? Dicen de que no debería ser una manera populista. Yo no soy político, ni pretendo serlo, ni lo he querido ser en algún momento de mi vida. Lo mismo dijeron que fue populista la derogación de la ley laboral juvenil, y yo creo que no escuchan a los técnicos en base a la experiencia qué es lo mejor que podría pasar, ¿no? Tenemos más comentarios. Yo considero que el aumento, nos dice Diego, el aumento del sueldo mínimo debe ser acorde a la productividad y también alentar la competitividad entre las regiones. Elio nos comenta, por supuesto, siendo realistas, a nadie le alcanza la remuneración. La mayoría tiene que trabajar el doble. Tiene que trabajar el doble, Elio, y no le alcanza. ¿Qué le diría usted? La productividad baja es 330 soles al mes. Es la mitad, menos de la mitad del sueldo mínimo. Eso le respondería. Son los datos. O sea, lo que tenemos que hacer es formalizar a la gente. Para formalizar a la gente tenemos que empezar a cobrar del IGB el seguro de salud, el seguro de desempleo y la pensión. Tenemos que capacitar a los jóvenes, tenemos que hacer que los colegios sean mejores. En ausencia de estas cosas, que vengan un grupo de personas, se sienten en una mesa a negociar políticamente y te digan que el sueldo tiene que ser 825 soles, como seguramente lo van a decir, no va a cambiar nada para bien. Algunas personas van a tener más ingresos, la gran mayoría de personas va a ser más informal. La diferencia entre los que tienen ingresos altos y medios y bajos va a acrecentarse. ¿No tiene aspectos Eso está positivos probado. este posible incremento? Sí, ¿no? un Para grupo de usted, personas a los que apelan los políticos con esta medida van a ganar más. Un grupo de personas minoritario frente a todo el inmenso grupo de personas que son informales. que no querrán que le suban el sueldo mínimo. Y No que tienen ningún sueldo mínimo ni ninguna regulación. imagínese. Son 12 millones de personas. Para usted, el sueldo mínimo desmotivaría la formalización de las MIPES. Me parece que es menor. Me parece que no va a ser la Es el gran único diferencia. No es el único, empeora la distribución del ingreso. No es el único, no señala otros sueldos bajos para que suban. Un aspecto Los positivo, aspectos conceptuales que tiene el mínimo en otros países, en nuestro país no se da ninguno. Los tres, uno en inglés se llama el efecto faro, el lighthouse effect. Si subes el mínimo, suben los otros sueldos bajos. No se da. Otro, mejora la distribución del ingreso en nuestro país, empeora. Tercero, formaliza en nuestro país, informaliza. Todo lo contrario a lo que dice el libro de texto de economía del sueldo mínimo básico, ¿no? Bien, vamos a leer más comentarios. Nos dice P. Villanueva 189, el salario mínimo es de 750 y la mayoría de las pymes, que son el 98% de las empresas, no cumplen con este sueldo mínimo. ¿Se debe fiscalizar? Bueno, ahorita hay una entidad encargada que es la SUNAFIL, que es la entidad encargada de fiscalizar. El problema con la SUNAFIL es que no tiene los suficientes inspectores para acudir a todas las empresas, ¿no? Pero yo les diría de que si algún trabajador se le están vulnerando los derechos, presente su denuncia para que se aperture una fiscalización, ¿no? Luego nos dice Tito Palacios, 10%, 7% por inflación y 3% por productividad. Luego nos dice Luis Pablo, el salario mínimo es de 750 y la mayoría de las pymes, que son el 98%, no cumplen. El salario mínimo, bueno, en realidad es el mismo tuit. El salario mínimo debe mantenerse en 750 hasta que disminuya la informalidad laboral y ese mínimo sea pagable. ¿Qué le parece, señor Secada? Insisto, 12 millones de personas son informales. Son los datos de la encuesta nacional de hogares. 88% de los jóvenes son informales. 92% de las personas sin primaria completa son informales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que les da lo mismo, si el sueldo mínimo vital es más alto, que son no exista, absolutamente que desaparezca. ilegales. Si suben el sueldo a 1.500, a ellos les da igual. En realidad no les da Muy igual. pocos beneficiados para Le usted. suben la valla. Le dicen, tú a 750 eres informal, o sea que la valla te lo va a subir el doble, para que seas informal hasta que te mueras. Mucho gusto, te felicito, me llamo señor Humala, que primero pasé la ley del empleo juvenil y después hice lo contrario, ¿no? Que es subir el mínimo. ¿Le parece a usted, como ha dicho el señor Secada, que la gente tendría una valla más alta hasta que muera? Yo creo que ninguna de las dos normas que hace referencia el señor
tenían que ver con la informalidad, ¿no? Directamente. En principio, es verdad, la informalidad, hay que atacar primero la educación, pero no veo por qué la remuneración mínima vital esté perjudicando la educación. La educación está perjudicada, es decir. Entonces hay que ver la manera de que creen una ley para mejorarla, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso con la remuneración mínima vital? Tenemos algunas preguntas también en las redes sociales. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice Orlando Polo 2561. Pregunta para el señor Pablo Secada. ¿El sueldo debe quedarse en este monto? ¿Por cuánto tiempo más? Hasta que tengan niveles de productividad mayores. Hay otros países donde no hay sueldo mínimo. Para darle una no idea pasa nada. A nuestro tuitero Orlando Polo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? Para que la productividad llegue de 330 a 750 en el Perú, avanzando de a 1% en 1%, o sea, 20, 30, 40 años, yo qué sé. Bueno, respuesta para el señor Orlando Polo. En 30 años su sueldo mínimo Pero no, insisto en lo que dije. Hay países que no tienen sueldo mínimo y no pasa nada. La gente emplea un sueldo bajo y si el señor considera que es bajo, se consigue un mejor trabajo y se va a otro lado. Lo que se usa ahora... otros factores que se toman en cuenta en esas circunstancias, ¿verdad? No, lo que se usa ahora se llama flexiseguridad. Que las personas tengan desempleo, salud y pensión. Y que sea sencillo sacarlos y que sea sencillo contratarlos. Lo que se dijo antes tampoco es cierto. No es que las leyes sean muy rígidas. Estamos a mitad de tabla. Lo que pasó acá es que el Tribunal Constitucional falló a que había que reponer trabajadores en Telefónica. Y de ahí, tanto el Tribunal como los jueces reponen trabajadores. Por eso estamos en el puesto 134 de 144 países del mundo en las prácticas para contratar y despedir. Rígidas las condiciones no son en este país. Son los jueces. Decirle. Bueno, vamos a preguntarle ahora al señor León. López Cristina nos pregunta, ¿se puede considerar que al aumentar el sueldo, menos empresas formalicen a sus trabajadores? Yo creo de que no tiene nada que ver. La informalidad existe porque emplean mano de obra barata, no cumplen horarios, habría que ver qué normas hacen para beneficiar, ¿no? Según los empresarios, las normas que beneficiarían en contratar a gente informal sería no pagar gratificaciones, no pagar CTS y que en alguna manera bajen los 30 días de vacaciones solo por 15, ¿no? Y con eso los empresarios se verían enamorados a contratar a las personas que están contratadas informalmente, ¿no? Nos dice también López Cristina, ¿cómo ayudar a que las empresas MIPES incrementen sus ingresos? Bueno, el nivel de productividad debería que ver el giro de cada empresa para ver cuál es el problema con la producción o ver si el giro es el adecuado. La verdad que yo no sé cómo podrían ayudarlos con la remuneración mínima vital. Yo dudo de que con eso logre mejores ingresos la MIPE, ¿no? ¿Cómo se podría ayudar a que las empresas MIPES incrementen sus ingresos, señor Secada? Hay un montón de cosas que hacer, pero el problema principal del mercado laboral es la reposición. Si yo le tengo que pagar a una persona 12 sueldos o 14 sueldos, me da igual. Lo que le quiero pagar al año lo parto entre 12 o lo parto entre 14. No es exacto que la gratificación sea un problema, ni las vacaciones. Es lo mismo. Divido el sueldo entre 14.5 o entre 15. El problema es que la empresa despide y se lo reponen. Y empresas grandes están teniendo que cambiar de sede a unidades para que los trabajadores no se quieran mover, para que lo quieran despedir. Eso, insisto, el diagnóstico de lo que está pasando tiene que estar claro. Si no, nos vamos a ir para otro lado. Otra pregunta para usted, además. Nos dice @Brian, ¿cuál sería la fórmula de que todos tengamos un sueldo justo? Lo que tienes que hacer son varias cosas. En el tema laboral, específicamente, tienes que hacer que ya no se pueda reponer. Al que lo despiden cumpliendo con la ley, se va a su casa. Y que sea simple contratar, no que te demore 3 meses contratar a un trabajador en algunos casos. Ese es el tema laboral. En el tema de formalidad, puedes atraer hacia la formalidad a la gente si les ofrece seguro de desempleo, salud y pensión. Pero hay que hacer otras cosas, el Estado tiene que funcionar. Norman Loaiza, del Banco Mundial, un peruano, publicó un trabajo que dice, la gente no es formal porque está cansada, porque el Estado no le sirve y le cuesta. Y prefiere ser informal. Entonces es mucho más complejo. Y por último está el tema de productividad. ¿Saben lo que es un colegio de miércoles? Es un colegio en donde el profesor llega de la capital de provincia a dictar, dicta el miércoles y se vuelve a ir el jueves, viernes porque tiene que hacer cualquier otra cosa. Dicta un día por semana. Dicta desde primero de primaria hasta quinto de media. Con colegios de miércoles,
con institutos tecnológicos y con universidades que son estafas, las profesionales no van a poder producir. ¿Saben cuánto es la productividad promedio de un trabajador peruano en el Perú contra uno en Estados Unidos? El 18.5%. O sea, 5 trabajadores peruanos producen lo que produce en promedio un trabajador en Estados Unidos. Creo que hablar de educación ahora mismo tampoco viene un poco al caso, ¿verdad? Porque la educación es un pilar fundamental que está claro que también se debe mejorar, se debe atacar, es la raíz un poco del todo, ¿no? Pero hablando sobre todo a las personas que nos están escribiendo, ¿no? Quisiéramos responderle la fórmula de que todos tengamos un sueldo justo. Vamos a preguntarle esta vez al señor León. En principio me gustaría aclarar para que los empresarios no estén desinformados. Si uno despide a un trabajador por una causa justa, que están detalladas en la ley, no puede haber reposición. Reposición hay cuando ha sido maquillada la causa justa para poder votarlo, ¿no? Eso es lo que hay realmente. Y en casuística, de cada 50 casos mensuales que tenemos para ver reposición o cobro de indemnización, 48 personas prefieren la indemnización porque no quieren regresar a trabajar a un lugar donde no los quieren, ¿no? Hostil, claro, ¿no? Entonces, no hay que desinformar y hay que ver exactamente la casuística de abogados que ven esos casos para ver realmente cómo es, ¿no? Claro, señor Secada, con este tema de la reposición, ¿tiene que haber una causa justificada para un despido o no? Lo que está diciendo no es exacto. En el directorio del instituto en el que trabajo están sentados el Grupo Romero, el Grupo Brescia, ha estado en algún momento el Grupo Hochschild, el Grupo Buenaventura. El año pasado fui panelista en la convención más grande de recursos humanos que se hace en el Perú y la gran preocupación es la reposición. Y no es reposición porque maquillaron cosas. ¿Estas empresas tendrán las mejores condiciones laborales para sus empleados? Habría que ver la lista del mejor lugar para trabajar, pero le estaba diciendo antes que hay empresas de estas grandes que han tenido que mudar sedes a otras partes de Lima para que los trabajadores no se quieran mudar, para que finalmente acepten y se vayan, porque no los podían despedir porque los reponían. Ya me parece inaudito que un abogado no sepa una cosa que están mencionando los dueños y los gerentes generales de las empresas más grandes del Perú y que se menciona en seminarios públicos como el que hubo en el Swiss Hotel el año pasado. Bien, tenemos otra pregunta. Andrés León nos dice: Jorge Chumbi, ¿debería pagarse por horas como hacen en otros países? Habría que analizar, ¿no? Habría que analizar. Actualmente el problema es que los beneficios son irrenunciables y las leyes laborales ya están dadas en el Perú. Entonces las leyes laborales son los mínimos. ¿Por qué existieron las leyes laborales? Porque había asimetría entre el empleador y trabajador. Se decía que siempre el empleador abusaba. Crearon las leyes son los pisos. Abajo de esos pisos no se pueden regular, ¿no? Antonio Ruiz, ¿cuál sería el monto apropiado para que se aumente el sueldo? Esto creo que ya lo hemos preguntado. Kira Nortega, para el señor Secada, se debe aumentar a 1.500. Si no se aumenta, entonces, ¿qué beneficios deben adicionar para que no nos afecte? Tener en cuenta la inflación y también nuestros reales gastos actuales. Imagínense, si a 750 se encuentra que no nos conviene a 1.500, o sea, nos dedicamos a producir informales. Pasaremos pues a ser más informal que Zimbabue, que tiene un señor que está ahí desde el 79, Robert Mugabe, que es un dictador, que manda a matar a la gente, que se roba sus casas, ¿no? ¿Podemos hacer eso? Nos dice Armando Rojas, para usted, señor Secada, que el señor Secada explique cómo sería una liberización de salario, es decir, que no existe salario mínimo. A ver si se lo puede explicar Armando Rojas, que nos escribe a nuestras redes sociales. No hay salario mínimo, se acabó. Entonces, el trabajador de baja productividad en un sueldo bajo, si le pagan menos de lo que él puede producir, se va a buscar otro trabajo. Eso es fácil de decir y es difícil de hacer. Hay un montón de otras cosas que tienes que hacer, digamos, ¿no? Pero insistir en hacer una cosa que está aprobado desde fines de los 90 que no nos conviene, sí, yo entiendo miles de razones políticas, pero razones de conveniencia para la sociedad peruana en promedio, no encuentro ninguna, por favor que me la enseñen. Andrés León, ¿qué le podemos responder a Armando Rojas, que nos ha escrito, que expliquen cómo sería una liberización de salario, que no existe el salario mínimo? Hace poco hablé de un caso habitual en el pasado. Los practicantes, ¿cómo eran contratados en el pasado? Como no había ninguna ley que regulaba la contratación de practicantes, ¿qué hacían? No les pagaban un sueldo y tenían que trabajar gratis. Y como adquirir una experiencia, un know-how era importante para egresar y tener un mejor trabajo, tenían que aceptarlo. Y si no, que entrevisten y le pregunten a los que practicaron gratis, tuvieron que pagar o recibieron muy poca plata por trabajar, ¿no? Hasta en los mejores estudios, en las mejores empresas, pasaba.
Bien, Pablo Secada, queremos hacer una breve reflexión sobre el tema del cual hemos hablado hoy antes de terminar el programa. Muy breve. Hay estudios hechos desde fines de los 90 que prueban que el aumento del mínimo no nos conviene, que hace más informal a la sociedad, y hay 12 millones de personas informales y solo 4 de formales, y los informales ganan 710 soles en promedio, y la productividad de las personas de baja productividad en el Perú es 330 soles mensuales. Los formales, que solo son 4 millones de personas, ganan 2.130 soles en promedio. El reto es formalizar, el reto es aumentar la productividad. Ambos retos van más allá del mercado laboral, pero insistir en una medida por razones políticas que está probado por los mejores investigadores de centro, derecha e izquierda. Juan Chacaltana, por ejemplo, no es un tipo de derecha, ¿no? Listo. Es una locura que solo tiene explicaciones políticas, ¿no? Y después argumentitos así buscaditos en Google que no tienen ninguna validez científica. Bien, ¿no? muchísimas gracias al señor Pablo Secada, y ahora vamos a preguntarle al señor Andrés León qué comentario nos haría final, brevísimo. Lo mejor es que los expertos analicen para ver el tema de regiones, actividad de empresa, para ver si de repente se puede hacer una diferenciación en el aumento de la remuneración mínima vital, y que sobre todo conversen con los empleadores, ¿no? Bien, queremos agradecerles a ambos, al economista Pablo Secada y al abogado laboralista Andrés León. Muchísimas gracias por escribirnos a nuestras redes sociales. Sigan escribiéndonos, que lo leeremos en vivo. Y recuerde además que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.